En el concepto bíblico de transformación se refiere a un cambio profundo en el corazón, en nuestra mente y en todo nuestro ser. Y todo eso se logra a través de la obra de Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. Sí estamos de acuerdo en eso, ¿no? Eso es transformación. Entonces, cuando nos dicen queremos ser transformados, todos dicen sí, amén, yo quiero eso, ¿no? Pero la pregunta dice, tiene una palabra ahí bien importante. ¿Cuántos anhelan? Ajá. Y anhelo es un deseo intenso y desesperado por conseguir algo o conseguir a alguien. Ajá. Entonces analicemos bien esa parte, ¿no? Anhelo es un deseo desesperado por tener a algo o tener a alguien. Ajá. Obviamente, si estamos hablando de anhelo, pues anhelamos profundamente obtener la presencia de Dios en nuestra vida. Sin embargo, hay algo importante. A veces nosotros confundimos anhelo con deseo. Y deseo es algo muy diferente. Deseo es algo que me gustaría tener o alcanzar, pero que en la realidad no es una necesidad muy básica, muy prioritaria en nuestras vidas. ¿Sí? En el deseo podemos decirlo de esta forma, ¿no? Estaría padre ser transformado por Dios. Ese es el deseo. ¿Te das cuenta cómo es una diferencia muy marcada entre transformación, entre anhelo y lo que es deseo? Lo vemos como algo que pudiera ser, que se diera en nuestra vida, pero que no nos mueve para querer tenerlo en nuestra vida. Ajá, eso es deseo. Estaría padre ser transformado por Dios. Estaría padre poder sentir la presencia de Dios, pero nada más queda en un deseo. No hay un deseo ferviente, no hay algo que realmente nos mueva a decir lo deseo, lo quiero, desesperadamente lo quiero tener. Entonces tenemos que pensar muy bien en esa parte, porque cuando decimos cuántos anhelan ser transformados por Dios, tenemos que analizar bien qué hay en nuestro corazón. ¿Hay deseo realmente? ¿Hay anhelo? ¿Verdad que sí es importante entender perfectamente lo que se nos está preguntando en este momento? Sí hemos sentido que necesitamos ser transformados por Dios. Y si lo hemos sentido es porque hemos descubierto que hay cosas en nuestra vida que realmente no andan bien. A mí me llama mucho la atención todas las palabras que se nos ha dado. Palabras de parte de Dios en profecía, que Dios ha estado hablando a lo largo estamos hablando, ¿qué te gusta? 6 meses para acá. Dios ha estado hablando, ha sido una constante. Regresa a Dios, busca mi presencia, arrepiéntete, búscame mientras puedes ser hallado. ¿Sí se dan cuenta el tenor por dónde va? Dios ha estado hablando de una forma muy grande, ¿no? Y si sentimos esa necesidad de ser transformados, es porque realmente algo está sucediendo aquí en nuestro corazón, ¿no? Pero también puede ser el caso que estemos súper convencidos de que estamos bien, ¿no? Puede darse también el caso, ¿no? En donde decimos, pues yo tengo una vida espiritual bien, yo hago mis devocionales, yo oro, yo leo la palabra, yo diezmo, yo hago muchas cosas, y aparentemente creemos estar bien, pero la realidad es que no es así. Entonces, algo está sucediendo. Si se dan cuenta, ambos lados son extremos, ¿no? Ambos lados son extremos. Sí necesitamos ser renovados por Dios, pero si estamos en esa situación de que estamos convencidos de que estamos bien, tenemos que entender que tenemos que ser renovados por Dios. Eso es muy grave, ¿no? El sentir que yo estoy bien, bueno, es que mi vida devocional está bien, creo que voy llevándola bien, ahí la llevo. Pero la realidad es que no es así. La palabra de Dios en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ajá. Así que delante del Señor siempre habrá cuentas que arreglar con Dios. Yo escuchaba a un pastor hace algún tiempo que decía: cuando nosotros estamos en una situación de pecado y tú no la resuelves, aparentemente crees que estás bien y sigues acumulando cosas, literalmente es como cuando tienes una tarjeta de crédito, ¿no?
La tarjeta de crédito le vas metiendo, vas teniendo deudas, y llega un punto en el que ya no puedes pagarlo. Lo mismo es con Dios. Si no tenemos nuestras cuentas arregladas con el Señor, imagínate, vamos acumulando cosas, y llega un punto en donde literalmente ya estamos a punto de explotar. ¿Por qué? Porque nuestra fe viene a menos por la situación de pecado que estamos viviendo. Aparentemente decimos, no, sí, voy bien, pero hay cuentas que arreglar con Dios. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios ahí en Romanos. Y algo que tenemos que entender también es por qué Dios está hablando tanto sobre eso, ¿no? De reconciliarnos con Él, de buscarlo a Él. ¿Por qué lo estará diciendo? ¿Por qué se lo estará diciendo a la iglesia? Donde en la iglesia se supone que vivimos una vida santa, en donde se supone que estamos viviendo una vida consagrada para Él, dedicada a Él, sirviéndole a Él, adorándole a Él, cantándole a Él. ¿Verdad que sí? Pero en la realidad es que nos damos cuenta que hay cosas que no están bien, y le está hablando Dios a la iglesia. Todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento siempre fue dirigido, todas las palabras que se daban eran dirigidas a su pueblo, a su iglesia. Y hoy en día Dios nos está hablando también a nosotros, a la iglesia, a sus siervos, a sus hijos, aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. ¿Por qué estará diciendo entonces Dios eso? Debemos reconocer que estamos luchando con sentimientos muy fuertes en el corazón, ¿no? Resentimientos, rebeldías, miedos, temores, angustias, hábitos malsanos, dolor en el corazón, sentimientos de inferioridad, con baja o altísima autoestima, porque también tenemos que reconocer, ¿no? Tanto la baja como la altísima autoestima no son agradables delante de Dios. Hay soberbia, vanidad. Hemos sido rechazados, maltratados, humillados, traicionados, etcétera, 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 etcétera. Y literalmente todo eso modifica nuestro carácter, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestras emociones se modifican cuando estamos pasando por circunstancias como estas. Y si Dios le está hablando a la iglesia con respecto a venir al arrepentimiento, de venir y buscarlo, es porque hay algo mal en cada uno de nosotros. Y Dios quiere de nosotros eso, que lo busquemos. La palabra de Dios dice, buscadme mientras puedo ser hallado. Y es lo que Dios ha estado hablando últimamente. Todas esas cosas nos llevan a provocarnos situaciones difíciles en el corazón, cosas no arregladas, nudos allí que no nos dejan en paz, ¿no? Y optamos por dejar olvidado todo eso en el rincón más profundo de nuestro corazón, queriendo olvidarlo y creyendo que ya lo superé, ya lo libré. Cualquier circunstancia en la que yo siento que estoy mal, lo pongo en el rincón más profundo de mi corazón y digo, Señor, yo estoy bien y me dedico a adorarte y a alabar tu nombre, pero hay cosas que no le he entregado a Dios. Eso es de lo que Dios está hablando. Al estar mal en nuestra relación con Dios, pues el pastor nos lo ha dicho y la palabra también es bien clara. Dice que si estamos mal con Dios, también estamos mal con los demás. Y a mí me quebrantó porque dije, sí, ciertamente yo aparentemente digo que estoy bien, pero en la realidad no es así. En la realidad tenemos que entender que cada uno de nosotros tiene cosas no arregladas con Dios. Tenemos que sacar del desván, de lo más profundo del corazón, todo aquello que está mal para poder ser entonces sí, transformados a la imagen de Cristo. ¿Verdad que sí? Entonces, para poder, y muchas ocasiones, fíjense lo que hacemos nosotros como cristianos. Eso es algo que también ha estado hablando Dios a través de las predicaciones, en la escuela dominical, en palabra profética que se ha dado una tras de otra. Ha sido el énfasis bien marcado. No me interesan tus acciones, me interesa tu corazón. Y fíjense lo que pasa. Para aliviar todo eso, porque venimos bien cargados, pretendemos llevar una vida cristiana, leemos la Biblia, oramos, asistimos a la iglesia, adoramos, le cantamos a Dios, diezmamos y tal vez hasta servimos en algún ministerio. Pero en la realidad
nos da miedo entrar en ese proceso de transformación. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuántos desean o anhelan ser transformados por Dios? ¿Sí nos estamos dando cuenta? ¿Sí? Creemos que estamos haciendo bien las cosas porque estamos sirviendo al Señor. Venimos a la iglesia, nos paramos temprano, nos ponemos bien guapos, venimos a la iglesia, estamos aquí en la iglesia confraternizando con los hermanos, adoramos, participamos de la alabanza, nos vamos después de aquí, a lo mejor tal vez leemos la palabra en casa, nos ponemos a hacer nuestro devocional en casa y demás, pero hay algo que está ahí mal, todavía está guardado en ese desván, todas estas cosas que traemos aquí atoradas. Y entonces pasa que nuestra actitud cambia. Creo estar lleno, en realidad no lo estoy. ¿Y sabes algo? Te tengo una buena noticia en esta noche. Fíjate, yo hice la pregunta, ¿cuántos anhelan ser transformados por Dios? Y todos dijeron amén. Ajá. Yo también cuando estaba tratando Dios conmigo en este tema, yo también dije, sí, Señor, yo quiero ser transformado, pero cuando me empezó a aclarar, ¿realmente quieres eso? Dije, ay, a ver, sí, Señor, sí quiero. La buena noticia que te tengo en esta noche, fíjate, ya vimos que es anhelo, ¿verdad? Un anhelo desesperado por obtener algo o a alguien. La buena noticia es que Dios anhela profundamente en su corazón, desesperadamente, con locura, transformar tu vida y la mía. Esa es la buena noticia, que Él quiere transformar nuestro corazón. Él quiere cambiar nuestra imagen y que la imagen torcida que teníamos se disuelva, se diluya y entonces venga la transformación y podamos reflejar la imagen de su Hijo Jesucristo en nuestra vida. Eso es lo que Él anhela en nosotros. ¿Cuántos quieren ser transformados por Dios? ¿Cuántos anhelan esa transformación de Dios? ¿Verdad que sí? Entonces tenemos que entender que sí, Dios quiere. Dios anhela que nosotros lo busquemos de esa forma, con desesperación. Pero sin darnos cuenta, mientras más tardamos, tenemos estas cosas ahí en el desván guardadas, no arregladas. Cosas en tu pasado que a lo mejor dijiste tú, ya lo superé, Señor, ya la libré, pero está ahí almacenada, está ahí guardada. Está ahí guardada. Y fíjate, yo hace muchos años trabajé en DHL. Y yo era supervisor a nivel nacional de todos los envíos con problemas, envíos que no se podían entregar por situación alguna, ¿no? Ya sé porque la dirección estaba equivocada, porque el cliente rechazó el envío, por muchas cosas. Y ya te has de imaginar, si era a nivel nacional, la cantidad de envíos que me llegaban. Y a veces había envíos que traían, había cajas, sobres, cajas grandotas, cajas chiquitas. Y yo almacenaba eso. A cierto tiempo yo tenía que, después de 3 meses, tenía que proceder a la destrucción de los envíos que nadie quería. Pero había momentos en donde yo literalmente tenía que, a veces llegaba al almacén en la mañana, abría y me empezaba a llegar un olor feo. Me llegó a momentos en donde el olor era de pudrición literalmente. Y yo me alarmaba porque yo decía, no, pues ¿cómo es posible, no? Que en el almacén haya cosas así. Sí, sé que tengo cosas guardadas, pero no como para que se echen a perder. Una política de DHL era no perecederos. Pero ya se han de imaginar que los clientes pues a veces no cumplen con esas normas. Y me encontraba a veces con quesos ya todos podridos, con situaciones así. ¿Por qué te estoy diciendo esto? ¿Qué cosas en nuestro desván, en ese rincón de nuestro corazón se está pudriendo ya? Y tiene que salir ya de una vez por todas. Ahí es en donde viene la transformación de Dios. Pero lamentablemente nosotros tomamos la actitud de decir, Señor, sí, te alabo, te adoro, entrego todo lo que soy, Señor, pero esta parte de mi vida ni la toques. ¿Sabes qué, Señor? Me duele, no quiero tocar el tema. No quiero tocar el tema. Así déjalo, Señor. Creo que ahí la llevo. Ya lo superé, Señor. Pero el que conoce todas las cosas desde el principio sabe que no es así. Y precisamente porque nos anhela
y quiere que anhela en su corazón que nosotros seamos transformados. Él quiere que no sigamos así. Él quiere sanar, Él quiere restaurar, Él quiere limpiar, Él quiere limpiar la herida y sanarla por completo y que seamos nuevas criaturas. Eso es lo que Dios desea. Entonces, vamos a ver en esta noche, a la luz de la palabra, vamos a ver algunas cosillas que necesitamos hacer para poder entrar en ese proceso de transformación. Porque si yo vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuántos anhelan ser transformados por Dios después de lo que acabo de decir? Si deseamos ese cambio realmente, y si deseamos ese cambio, tenemos que buscar cómo entrar dentro de ese proceso, ¿no? A lo mejor tal vez dice, sí, Señor, pues es que yo leo la palabra, Señor, yo oro todos los días, Señor, yo hago mi devocional y después de mi devocional, Señor, me pongo a cantarte media hora, Señor, y ya estoy levantando mis manos, glorificando tu nombre. Sí, pero no estás atendiendo las cosas que hay en ese desván, que tienen que salir de una vez. Y vamos a ver en esta noche 3 cosas importantes. Y me gustaría que me acompañaras ahí a Génesis 32, 22. 32, 22. En ese pasaje se está hablando acerca de Jacob. Jacob viene de regreso de con su suegro. Ya se había liberado después de tener 2 esposas por allá. Una pues ahora sí que casi obligada y la otra por amor quería tenerla y se salió con ellas. Y bueno, ya sabemos un poquito la historia de eso, ¿no? Pero también entendemos que Jacob, antes de irse, muchos años antes de eso, antes de irse, él tuvo un problema con su hermano Esaú. Le robó la primogenitura. Entonces también no salió bien librado Jacob del lugar de donde salió, ¿no? Y ahora venía al regreso, tenía que volver a encontrarse con Esaú. Venía huyendo primero del suegro y gracias a Dios le dijo al suegro, ¿sabes qué? Con Jacob no te metas, al contrario, bendícelo. Si no hubiera hecho eso Dios, imagínense lo que hubiera sucedido. Sin embargo, Dios lo libró. Dios lo libró de la muerte, Dios lo libró de ser despojado, Dios lo libró de manos del suegro. Y bueno, ya después fue camino hacia su tierra natal. Y iba a encontrarse con Esaú. Pero entendiendo que Jacob sabía que estaba mal, sabía que lo había regado, sabíamos que era un mentiroso, que era un usurpador, sabíamos que era un trácala, como decimos, ¿no? Era alguien no tan bueno que digamos. Sin embargo, él tenía que regresar a su tierra y sabía que se tenía que enfrentar a él. Y tenía mucho temor, tenía mucho miedo. Tenía temor de su familia, tenía temor de su propia vida, tenía temor de que todo lo que tenía, porque regresó riquísimo, regresó muy rico, con muchos bienes, con mucho ganado, con muchas criadas, con muchos siervos. Y aquí la cuestión era esa, ¿no? Iba a ser despojado de todo eso y obviamente temía por su propia vida. Entonces las circunstancias de Jacob no eran tan agradables que digamos, ¿no? Entonces en Génesis 32, 22 leemos, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Y así se quedó Jacob, ¿cómo dice ahí? Se quedó solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Aquí podemos ver, ¿no? En esa primera situación o actitud actitud que tenemos que tener para entrar en el proceso de restauración, necesitamos apartarnos para dedicar tiempo a la oración. Jacob así lo hizo. Una situación que él pasó fue en medio de su angustia, en medio de su dolor, en medio de tener un montón de crisis, crisis existenciales, porque se sentía rechazado por la familia de sus esposas, rechazado por su familia, su familia por parte de Abraham. Toda esta situación lo llevó a tener problemas y problemas serios aquí adentro. No solamente era el miedo, eran muchas cosas, sentimientos encontrados, temores, angustias, quebranto. No sabía ni dónde, ni qué hacer para estar bien.
Entonces él oró a Dios. Esa noche pasó todo lo que él tenía, toda su riqueza, todo su ganado, toda su familia. Y después de que hizo que cruzaran el río, él se regresa. Y se regresa a estar a solas con Dios. Se apartó para dedicar tiempo para orar, para platicar con Dios. La única manera en que podemos conocer mejor a Dios es teniendo tiempo a solas con Él. Pero déjame decirte que no es un tiempo, mira, en este tipo de situaciones en donde ya uno es transformado, anhelamos esa transformación, en donde ya ni siquiera tú mismo te aguantas y dices, Señor, ya no me gusta cómo soy, no me gusta mi actitud, no me gusta mi proceder, no me gusta mi manera de pensar, Señor, no me gusta lo que hago, lo que digo, lo que pienso, Señor, necesito que hagas algo aquí en esta cabezota loca y aquí en este corazón, Señor, que lo cambies por completo. Y eso no se va a resolver en una oración de media hora en donde tú vas a tener tu devocional, en donde a lo mejor lees un libro de devocional y lo lees la palabra, oras un ratito y te vas. No lo vas a arreglar así. Lo vas a arreglar teniendo tiempo de calidad con Dios. Tiempo en el que Él pueda hablarte de una manera directa al corazón. Ajá. Pero aquí la cuestión es esta, ¿no? Debemos dedicarle toda nuestra atención a Dios. Yo me imagino esto, imagínate que su hijo, el hijo está con la mamá, están en la mesa platicando después de comer y están hablando de cosas importantes. Y entonces la mamá empieza a hablar con él y le empieza a decir, hijo, mira, es que yo veo esto y esto. Pero primero, antes de que empezaran a hablar, él le habló de su situación en la escuela, cómo le fue muy bien en la escuela. Ay, mamá, ¿qué crees que me fue muy bien aquí y aquí y aquí? Metí tantos goles en el tiempo de educación física, hice muchas cosas y estás hable. Pero cuando le tocó hablar a la mamá, él dijo, bueno, mamá, ya me voy porque tengo cosas que hacer. Así nos pasa con Dios. Literalmente así nos pasa con Dios. Si hablamos de todo lo que queremos, si hablamos de nuestro devocional, si hacemos nuestro devocional o tenemos nuestra lectura diaria de la palabra, pero no estamos llegando a la necesidad primaria de cada uno de nosotros. Porque una cosa es que tú leas la palabra escrita y sí, te edifica, te llena, te inspira, llega un punto en donde la palabra que estás leyendo es pertinente a la necesidad que estás pasando en un momento dado. Pero hay algo más. Lo que Él te tiene que hablar directamente al corazón a ti. Pero si estamos hable y estamos después de un tiempo de oración donde realmente no es oración sino es un monólogo en donde nada más hablé yo, ¿en qué momento habló Él? Pasa como con el hijo con la mamá, ¿no? Ya cuando la mamá quería hablar y empezar a decirle, mira, hay ciertas cosas que quiero hablar contigo, así luego. Así nos pasa a nosotros. Así nos pasa a nosotros. Debemos dedicarle ese tiempo especial a Dios porque Él merece toda nuestra atención. Y la realidad es que nosotros en nuestros tiempos de devoción a veces lo hacemos a la ligera. Lo hacemos a la ligera. ¿Podemos dedicarle toda nuestra atención al Señor teniendo 5 minutos orando? Ay, hermano, es que ¿sabe qué? Pues yo por la situación a veces no puedo por mi trabajo y en el camino voy orando. Sí, también puede hablarte en el momento donde vas en camino. Pero cuando nos metemos a un proceso en el cual Él va a te va a mostrar cosas que tienes guardadas ahí para ser sanado, ser restaurado, requiere de tiempo. Requiere de tiempo. A mí me decía cuando yo, antes de siquiera saber que yo iba a predicar esto, a mí me decía, ¿sabes qué? Hay cosas muy arraigadas en ti que necesitan ser cambiadas. Tengo 52 años. Y hay situaciones no arregladas a veces desde que tengo uso de razón. Pues 52 años, híjole, pues es mucho tiempo el que tendré que pasar para entonces abarcar todo lo que hay en mí, ¿no? Cada uno de nosotros tiene cosas que arreglar con Dios, pero requiere de tiempo con Él, tiempo, dedicación a Él, tomar toda nuestra atención con Él, dedicarle toda nuestra atención a Él, a lo que Él va a hablar a nuestro corazón.
Casi todos batallamos con eso, de apartarnos. Porque nuestras actividades son muchas, el trabajo, la escuela, los deberes de casa, incluso las actividades del ministerio. Y dejamos en segundo lugar nuestra relación con Dios. Eso es lo que más, ese es el error más grande que nosotros podemos cometer, dejarle el segundo lugar a Dios. Y literalmente lo que Dios quiere es eso, tener el primer lugar, que Él sea la prioridad en tu vida y en mi vida. Si Él nos anhela tan profundamente, ¿tú crees que no somos la prioridad para Él? La prioridad somos nosotros. Digo, dio a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para que nosotros tuviéramos vida y vida eterna y que pudiéramos vivir una vida de santidad con Él y ser parte de su familia. ¿No somos prioridad para Él? Claro que lo somos, pero aquí la cuestión es cómo reacciono yo ante esa situación, ¿no? Yo tengo en mi prioridad a Dios. Realmente esa es la prioridad. Dios es mi prioridad. Y por eso es que luego fracasamos en el proceso de transformación. El primer lugar le pertenece a Dios. Cambiamos el orden de la prioridad máxima, que es Dios, y le damos lugar y le damos la prioridad a otras cosas, ya sea mi trabajo, la escuela, mi familia, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis hijas, mis actividades, lo que a mí me gusta, mis anhelos, no sé, lo que me gusta. Pero la realidad es que necesitamos cambiar eso. El pastor nos decía la semana pasada que te quites tú del trono que le pertenece a Dios. ¿Sí lo recuerdas? Él dijo, quítate del trono, quítate del lugar que estás ocupando. A ti no te pertenece el trono de tu corazón. Ese lugar solamente le pertenece a Dios. Y si le pertenece a Dios, tienes que dárselo. Y si para poder hacer que Él se ponga en el trono de nuestro corazón, nosotros tenemos que renunciar a eso. Renunciar a nuestras actividades, renunciar a nuestros egoísmos, renunciar a muchas cosas y decirle, Señor, te entrego todo y aquí estoy, Señor, toma el trono de mi corazón y controla tú mi vida. Esa es la cuestión, eso es de lo que se trata. De lo que se trata, fíjate, es de que Él que Él tome el completo señorío de nuestras vidas y que nosotros quedemos en total sumisión a Él. De eso se trata. De que el lugar supremo que le pertenece a Él lo tenga Él y que yo mengue. ¿No dice así la palabra? ¿No dice así un canto? Menguar para que crezcas tú. Pero la realidad es que no lo hacemos así. Y tenemos que lograr eso. Dedicarle tiempo, toda nuestra atención por completo a Dios. Otra situación, otra actitud, otra cosa que debemos hacer para entrar en ese proceso de transformación es que necesitamos aprender a escuchar y a guardar silencio en medio de la oración para que Él hable. Fíjate lo que está diciendo aquí, ¿no? Aprender a escuchar. Va un poquito ligado al ejemplo que te ponía, ¿no? Ahí en Génesis 32:26 dice: y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó. Se desconyuntó el muslo de Jacob mientras que con él luchaba, y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Jacob estaba tan preocupado por los problemas que tenía que su oración se volvió, como decíamos hace rato, un monólogo. Solo él hablaba, solamente él decía: bendíceme, bendíceme, protege mi vida, protege mis posesiones, protege a mi familia, Señor, ayúdame, no permitas que me quiten la vida, no permitas que caiga en manos de mis enemigos, Señor, tú haz la obra, tú cuídame, Señor, tú allana mi camino, Señor, límpiame el camino, permite que yo pueda llegar hasta el lugar donde viven mis padres, Señor, pero no permitas que nada malo me pase. Y se la dedicó hablando y hablando y hablando y hablando. Fíjate, duró peleando con el varón toda la noche.
Toda la noche estuvo hable y hable y hable y hable y hable. Yo me puedo imaginar a Jacob cuando llegó un momento en el que estaba hable y hable y hable y se cansaba de hablar y ya no sabía qué hacer, se ponía a cantar, ¿no? Se ponía a cantar y a alabar a Dios y le empezaba a alabar su nombre, a bendecir su nombre, y decir: Señor, te adoro, te exalto. Pero él seguía hable y hable y hable y hable y no dejaba hablar a Dios. Y fíjate qué cosa tan tremenda, ¿eh? Dice aquí que en ese estar hablando con él, en ese estar hablando Jacob, dice que él desconyuntó el muslo de Jacob. Pregunto, si tú estás hable y hable y hable y hable y hable, y el varón que estaba de parte de Jehová, que estaba ahí en ese lugar, que sabemos que era Jesucristo mismo con el que estaba hablando, llega un punto en donde si está hable y hable y hable la persona y llega y toca tu cuerpo y te debilitas y te duele y todo lo que está pasando, creo que ahí está hablando Dios, ¿no? Aunque no estaba pronunciando ninguna palabra, con las acciones que Dios estaba haciendo con Jacob era para decirle: ya cállate. Y sin embargo él siguió hablando. Después de que le pasó eso en el muslo, él siguió hablando y dijo: Señor, no te suelto hasta que no me bendigas. Dios está hablando, Dios lo trata de esa forma, quebranta su cuerpo y aún sigue hablando y hablando y hablando: Señor, bendíceme, bendíceme, y no te suelto hasta que no me bendigas. ¿A cuánto les ha pasado eso? Que estamos en tiempo de oración y no lo dejamos hablar. Fíjate, a mí me pasó algo muy, muy chistoso, muy, muy raro hace algún tiempo. Y precisamente cuando estaba preparando esto, en el momento de estar preparándolo, estaba yo escribiendo. Y así prum, vino el recuerdo, ¿no? Estaba yo en el instituto, habíamos terminado las clases y yo venía de regreso hacia casa. Y ya Dios había estado tratando conmigo. Yo le decía: Señor, háblame, no, habla mi corazón, Señor, yo quiero saber qué tienes tú para mí. Y estaba yo diciéndole eso. Y pasó algo bien chistoso. Me dijo en el devocional del instituto, en el descanso, nosotros los alumnos teníamos un devocional en donde cada uno de los alumnos predicaba la palabra y daba una reflexión, y se oraba por las personas y todo. Entonces, en ese tiempo de reflexión, la predicación trataba acerca de dónde hablaba Dios. Y al final, cuando hicieron el llamamiento, estaban orando y el que estaba predicando dijo: Dios te va a hablar en la oscuridad y en el silencio. Y yo me quedé con eso, ¿no? Cuando salí del instituto, pues yo salí temprano ese día. Normalmente salíamos hasta las 2 de la tarde, pero ese día yo salí a las 10 de la mañana. Y mis hijos trabajaban en una escuela de tiempo completo, entonces ellos salían hasta las 4:30 de la tarde. Entonces imagínense, desde las 10 hasta las 4:30. Llegué a casa y yo con eso en mi corazón, porque sabía que Dios quería hablar conmigo. ¿Cuántos saben que cuando Dios quiere hablarte hay algo que te inquieta? ¿Verdad? Llega un momento en donde no estás en paz, sientes que algo te quiere decir y te pasa esto, quieres agarrar la Biblia, lees y dices: no, Señor, es que no es esto. Pones alabanzas y como que no te concentras. Hay algo que está pasando porque estás sabiendo que te estás teniendo un trato con Dios y no te estás dando cuenta de lo que Él estaba queriendo hablarte, y te quedas así como bloqueado, ¿no? Señor, ¿qué hago? Me pongo a orar: Señor, es que siento que mi oración ni siquiera pasa al techo porque no entiendo lo que está sucediendo. ¿Te ha pasado? Entonces, a mí me pasó eso. Entonces llegué a la casa de ustedes, subí y todo. Eran las 10 de la mañana y yo me quedé con eso, ¿no? Te hablaré en la oscuridad y en el silencio, porque se habló acerca del lugar santísimo. Y bueno, el pastor nos hablaba acerca del lugar santísimo la semana pasada, y que decía: el lugar santísimo era un lugar completamente oscuro. Ajá. Entonces yo me quedé con eso y estaba yo ahí. Entonces llegué a la casa, abro la puerta y pues todo el sol, como vivimos en un tercer piso, en un departamento, todo el sol daba de frente. Entonces cerro la puerta y me recargo en la puerta y digo: Señor, pues tú quieres hablarme en la oscuridad y en el silencio, Señor, pero aquí hay mucha luz. ¿A dónde quieres llevarme, no? ¿Qué quieres hacer conmigo? Y entonces empecé a caminar, vuelta para allá, vuelta para acá. Y su espíritu me habló y me dijo: ve al cuarto. Me metí a mi recámara
Y yo pues también en la ventana pues estaba el solezote de frente, ¿no? Yo dije, Señor, pues ¿dónde? Y en eso me dice allí. Y volteo y me enseña el closet. Y en esa desesperación, en ese anhelo desesperado por escuchar su voz, hice sacadero de cosas. Quité toda la ropa, quité las zapateras que tenemos y todo, y lo saqué. Y agarré y me encerré en el cuarto. Agarré algodones y me los puse en los oídos y dije, en la oscuridad y en el silencio. Y sí, cuando cerré el closet, pues sí estaba oscuro y pues no escuchaba absolutamente nada, ¿no? Y ahí empecé. Me quedé, Señor, ya estoy aquí. Y nada. El silencio total, oscuro total. Y de repente, Señor, pues es que yo aquí estoy, háblame, Señor. Y empecé a hablar yo. Empecé a hablar yo. Y empecé en mi monólogo, no, Señor, yo desde cuándo te he pedido, Señor, quiero que hables a mi vida, quiero que hables a mi corazón, sé que tienes algo. Y empecé a hablar como periquito, ¿no? Hable. Llegó un momento en que me cansé y ya no pude más y empecé a hablar en lenguas. Dije, pues a lo mejor Dios se va a mover a través de que empiece a hablar en lenguas, ¿no? Y empecé a hablar en lenguas y nada. Y llegó un momento que después de eso me puse a cantarle a Dios y ahí me tienen fluyendo en el Espíritu, cantando y adorando al Señor. Y no sucedía absolutamente nada. Hasta que llegó un punto en donde yo le dije, Señor, ¿por qué no me hablas? Y literal, la voz del Espíritu hablándome, y fue bien claro, yo te quiero callado, cállate. Pero fue la voz de Dios de una forma tan fuerte que literalmente cuando yo escuché eso de cállate, me quedé callado al instante. Y de repente Dios empezó a hablar a mi vida y empezaron a haber flachazos de cosas que me estaba mostrando acerca de ese desván que te digo. Y fue una cosa tremenda porque yo estaba mal. Porque había cosas en ese momento de lo que él estaba describiendo, en algo importante de mi vida, en algo que literalmente hizo un cambio en mi vida tan radical de manera negativa, que cuando me lo mostró y eran flachazo tras flachazo. ¿Has visto las películas cuando el protagonista está teniendo recuerdos que viene una imagen y viene otra? Así me estaba pasando. Y llegó un punto en donde le dije, Señor, ¿por qué me muestras todo esto? Y es lo que me dijo, es lo que te quiero sanar. Entrégamelo. Pero tú sabes que me dolía y empecé a hablar con Dios, pero ya entonces era un diálogo con Él. Empecé a escuchar, empecé a entender lo que Él quería decirme. Me tuvo que literalmente callar, decirme, ya cállate. Fíjate lo que dice el Salmo 37, en la primera parte del Salmo 37. La primera parte dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Y la cuestión es que no sabemos escuchar, no sabemos esperar en Dios, no sabemos guardar silencio. Cuando viene el silencio, estamos en un tiempo de oración y viene el tiempo del silencio, llega un punto en como que te desesperas, como que digo, Señor, ya. Y no sé si te ha pasado, pero a veces está total silencio y te empiezan a zumbar los oídos porque no escuchas absolutamente nada. Y eso te desquicia, eso te desespera porque dices, Señor, háblame. Sí, te va a hablar, pero tienes que aprender a esperar en Él y escuchar lo que Él te va a decir. Eso mismo le pasó a Jacob. Dios ya le había hablado, no dejaba hablar a Dios, no dejaba hablar a Dios, y llegó un punto en donde tocó su cuerpo y ni así se cayó. O sea, Dios te está hablando, te está tocando tu cuerpo, te está diciendo ya, párale, y ni así te callas. Y todavía, tras de que lo lastima, todavía le dice, Señor, y no te suelto hasta que no me bendigas. Y lo que Dios quiere es que aprendamos a escuchar y a quedarnos callados en medio de ese tiempo. La oración es una plática con Dios. Es en esa intimidad donde Él nos revela la condición de nuestro corazón, donde nos señala las áreas que necesitamos entregarle para que Él pueda sanar, para que Él pueda restaurar, para que Él pueda transformar nuestra vida. Pero tenemos que callarnos y dejar que Dios nos hable. Si guardamos silencio, escucharemos su voz y nos mostrará lo que anda mal en nosotros, y eso nos va a llevar a entregar esas áreas que están dañadas. Solo así podrá haber restauración, solo así podrá haber sanidad, solo así podrá haber transformación de corazón.
Solo así. Mientras yo hable, Él no obra. Y otra vez vuelvo a la misma pregunta: ¿cuántos anhelan ser transformados por Dios? Aprendamos entonces a escuchar su voz. Y una tercera situación que debemos hacer para entrar en ese proceso de transformación, necesitamos entregar todo lo que Dios nos dice en la oración. Como te dije hace un momento, nosotros tenemos un desván donde tenemos guardado muchas cosas. Tú sabes cuáles son. Y yo creo que el solo hecho de decirte que tienes un desván ahí, empiezas a hacer un recuento. Sí, yo tengo almacenado ahí ciertas cosas que hay mal. Y no quiero que las toque porque me lastiman, porque me duelen. Pero aquí la cuestión es, si queremos esa transformación, necesitamos entregar todo lo que Dios nos dice. ¿Y sabes qué significa todo? Sí, ¿verdad? Es absolutamente todo, sin reservas. Va a haber cosas que no te van a gustar, que te va a tocar, pero se las tienes que dar. Pero si se las damos, ¿qué será mejor? ¿Seguir guardando esas cosas ahí en ese desván? ¿O mejor de una vez limpiarlo por completo y que sea limpiado todo eso? Y buscar que ese desván no vuelva a ser llenado. La única forma en que nuestro desván va a ser vaciado va a ser cuando nosotros seamos confrontados por Dios en medio de la oración. Es la única forma. Es la única manera. Lucas 14, 25 al 27, acompáñame ahí. Estamos viendo que para poder entrar en ese proceso de transformación tenemos que entregar todo lo que Dios nos dice en la oración. Lucas 14, 25 y 27. Y eso es un pasaje un poquito complicado, si lo quieres complicar. Y digo si lo quieres complicar porque en la realidad no es tan complicado. Dice la palabra: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Eso lo está diciendo Jesús a sus apóstoles. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí que son discípulos del Señor? Cada uno de nosotros somos discípulos, hijos de Dios. Y precisamente por eso es que nosotros también tenemos que hacer esto, ¿no? Cuando Jesús les dijo que renunciaran a sus familias, Jesús estaba recalcando que el amor por Él, que el amor más grande no debe de ser hacia otras cosas. El amor más grande de nuestro corazón debe de ser para Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ay, pero es que mi carro es prioritario. Ay, es que mi casa. Ay, es que mi trabajo. ¿Sí? Él habla de generalidades. Él identificó claramente las cosas que debemos entregar. En ningún momento dijo Dios: olvídate de tu familia, olvídate de tus hijos, de tu esposa. No está diciendo eso. No hizo un llamado a que fuéramos irresponsables. Simplemente lo que Él estaba diciendo es: dale prioridad al Señor y después lo demás. Ajá. En ningún momento estaba diciendo: pues tienes hijos, pues hay que los atienda la mujer y la mujer también a ver quién la atiende, ¿no? Tú dedícate a mí en cuerpo y alma y corazón. No estaba diciendo eso. Estaba diciendo: primero soy yo y después es lo demás. Primero soy yo y después tu familia. Primero es yo y tus actividades. Primero soy yo que tus anhelos, lo que tú deseas. Primero soy yo. Primero soy yo. No significa que se olvidara de la familia. Para nada estaba diciendo eso. Y aquí habría que hacer una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que predomina en nuestra vida? ¿Qué es lo que predomina en nuestra vida? ¿El dinero o Dios? ¿Las ambiciones personales o Dios? Fíjate qué cosa tan tremenda. ¿Mi ego o Dios? Fíjate, ¿el ministerio o Dios?
Antes que tuviéramos ministerio, Él nos reconcilió con Él. ¿Quién merece más importancia? Él. ¿Quién nos dio el ministerio? Él. ¿Quién nos dio la vida eterna? Él. ¿Quién derramó su sangre en la cruz por nosotros? Él. Pero nosotros hacemos lo contrario. Le damos el lugar a otras cosas antes que a Dios. Ajá. Tenemos que entregarle todo a Él. ¿Qué predomina entonces en nuestra vida? Nuestras relaciones, nuestros afectos, nuestros cuerpos, nuestros derechos, nuestras posesiones, nuestros lazos familiares, lo material. La única manera que podemos hacer esto es teniendo completa obediencia a Dios. Y aquí la cuestión es esta. Tenemos que entregarle todo a Dios. Decir: Señor, mis metas, mis sueños, mis logros, mi casa, mis hijos, mi esposa, mi esposo, mis padres, mi trabajo, Señor. Literalmente todo lo que nosotros tenemos, aún lo que traemos puesto, viene por bendición de Dios. Nada de ni siquiera nuestra propia vida nos pertenece a nosotros. La vida le pertenece ¿a quién? Entonces, si le pertenece a Dios, ¿por qué no le damos el honor a Él? ¿Por qué no le rendimos por completo todo a Él? Lo que Dios quiere en nosotros es eso, que le demos el primer lugar a Él, que entreguemos todo a Él. Aquí no vale si soy muy sabio, si tengo muchas profesiones, y no importa nada de eso. Si eres inteligente y logras todas esas cosas, la inteligencia no es tuya, la inteligencia te la dio Dios. En el caso por ejemplo, del ministerio de alabanza, si estamos en el ministerio de alabanza y cantamos bien padre, eso no fue porque yo sea muy bueno, es porque Él me dio ese talento para administrarle y servirle a Él. No es para vanagloriarme yo. Si das clases de escuela dominical y la unción de Dios baja y todo eso, no es por ti, es Él que tiene misericordia de aquellos que tú estás ministrando. Es Él el que hace las cosas. Si vienes y te plantas en una congregación en donde todos caen al suelo después de un tiempo de ministración, en donde la gloria de Dios desciende, no es porque tú seas muy ungido, es por la misericordia de Dios hacia sus hijos. Y Él es el que hace las cosas, no somos nosotros. Nosotros solamente somos un instrumento en sus manos. Nosotros, se supone, como iglesia somos canal de bendición. Entonces no es entregarle por completo todo lo que somos, todo lo que tenemos. Es entregarle todo a Él. Si queremos estar en ese proceso de transformación, tenemos que llegar delante de Él después de apartarnos con Dios y estar en ese tiempo con Dios, estar en ese tiempo escuchando a Dios. Ahora, después de escuchar las cosas que tenemos que entregar, es decir: Señor, ¿sabes qué? Aquí está lo que me mostraste, Señor, aquí está, te lo entrego, Señor, ya no lo quiero. Perdóname si hice tal o cual cosa, Señor, perdóname, yo quiero entregarte todo y decirte: ¿sabes qué, Señor? No puedo más sin ti. Me rindo a ti. Quiero reconciliación contigo. Anhelo profundamente tener una transformación que me cambie de verdad. Pero para que pueda existir eso, tenemos que entrar en ese proceso de transformación. Es la única forma. No hay de otra. Todo es con Él, para Él. Todo le pertenece a Él y es por Él. Él tiene misericordia de nosotros y bendice nuestras vidas, pero todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, sea trabajo, sea todos los bienes materiales que tengas, sea los logros que tú tengas, no es por nosotros, es por su gracia y su misericordia. Solamente es por eso. ¿Dónde está la jactancia? Decía Pablo. ¿De qué te jactas? Si todo proviene de Él. Entonces, en ese tiempo de oración con Dios, Él te muestra cosas y te dice: entrégame eso, no te sirve. Es entonces el momento de decirle: Señor, en obediencia a ti, Señor, aquí está, renuncio, te lo entrego. Si realmente anhelamos ser transformados por Dios, necesitamos entregar toda nuestra vida. En muchas ocasiones decimos entregar todo al Señor, pero solo lo hacemos de manera parcial.
sigue habiendo cosas en el desván que no queremos que Él toque. Atesoramos cosas que no debiéramos. Sean bienes materiales, cosas intangibles, sea lo que sea. Siempre hay cosas en el desván que necesitan salir. ¿Y sabes qué? Eso duele. Y duele mucho. Ponte a pensar un poquito en algunas cosas que tienes ahí en ese desván, que te tienes que entregar a Dios y que no lo haces, no lo entregas porque sabes que te va a doler lo que va a hacer. Que va literalmente, tú sabes que cuando Él te señale cierta situación, es como si te tuvieras una llaga y en la llaga metieras su dedo y te dijera, ¿sabes qué? Dámelo ya. Y tú sigues sin entregarlo y aunque te está doliendo, no se lo entregas porque sabes que te va a doler. Pero sabes una cosa, Él anhela transformar nuestra vida. Y sabes algo más tremendo todavía aún, en mejores manos no podemos estar. Estamos en las manos del Creador, estamos en las manos de nuestro Salvador, estamos en las manos de aquel que nos amó con amor eterno. Así que en mejores manos no podemos estar. Entonces, ¿de qué tienes miedo? ¿De qué tengo miedo? Sí, el desván nos da, bueno, ¿cuántos han tenido un cuarto en su casa que ha tenido que ser arreglado y de repente llegan visitas? ¿Qué hacemos? Bárrele tantito y ciérrele la puerta que no vean. Eso hacemos con Dios. Nos da pena, nos da vergüenza. ¿Y si es con Dios? La pregunta aquí es, ¿queremos tapar el sol con un dedo, no? Fíjate, ¿sabes por qué te digo eso? Porque tenemos un Dios omnisciente, omnipresente, que sabe todo y que está en todo lugar. Y nosotros queremos engañarnos a nosotros mismos tapando el sol con un dedo y decir, Señor, está todo bien, Señor. Ese cuarto ya lo arreglamos, Señor, no hay problema. ¿Tú crees que a Dios lo engañamos? No lo engañamos, no lo engañamos. Solamente a través de la oración, Él nos va a revelar aquellas cosas que no le hemos entregado. Cuando nosotros poco a poco vamos entregando aquellas cosas, vamos sacando poco a poco. Obviamente con temor, con dificultad, con lo que quieras, nos cuesta trabajo. Pero entonces cuando nosotros empecemos a sacar las cosas que Él nos va diciendo, sabes que esto no me gusta, esto no lo quiero en ti, de una vez, entrégamelo, sácalo, ya no lo quiero. Cuando nosotros hagamos eso y comencemos a obedecer lo que Dios nos está diciendo que tenemos que entregar, entonces es cuando viene su obra transformadora. En el testimonio que te daba hace rato, en donde Él habló a mi vida, literalmente fue una situación desde que tengo uso de razón que yo traía cargando. Y cuando empezó a mostrar esa área de mi vida en específico, llegó un punto en donde yo empecé a llorar de una forma desesperada. Me estaba doliendo como no tienen idea, hermanos. Una situación que por el hecho de ser una persona ya casada, que tenía sus hijos, que ya había logrado, que ya me había realizado en muchas áreas de mi vida, yo creí que eso ya estaba olvidado. Pero Dios sabía perfectamente que no era así y que tenía que entregárselo. Y cuando Él me lo mostró y me dijo, ¿sabes qué? Esto, y empezó a mostrar cosas, llegó un punto en donde en la oración, a grito abierto, llorando adentro de ese closet, yo le dije, Señor, ¿sabes qué? ¿Por qué me hiciste pasar por todo eso? Tú sabes que eso a mí me dolió mucho, Señor. Ya no quiero tenerlo. Estaba en un grito de desesperación, ¿no? Ya no quiero tenerlo, Señor. Arráncalo de mí. Pero yo estaba en un grito llorando desesperadamente, ¿no? Y llegó un punto en donde cuando yo le estaba diciendo, Señor, arráncalo de mí, ya no lo quiero, no quiero seguir así en esa situación. Yo creí que yo ya lo había superado, Señor, pero ayúdame a entregarlo, arráncalo de mi corazón, ya no lo quiero, ya no esto. Y literalmente vino la presencia de Dios de una manera tan gloriosa, tan fuerte, tan sobrenatural, que literalmente sentí la presencia de Dios de una forma tremenda y sentí un escalofrío de pies a cabeza y empecé a sudar y sentía un fuego que consumía mi corazón de una forma tan fuerte que literalmente cuando yo le dije ya no lo quiero, literalmente así como, ahora sí de manera sobrenatural, iba a decir por arte de magia, pero no, de manera sobrenatural, así como dije ya no lo quiero, dejé de llorar instantáneamente, así.
Y la paz de Dios llegó de una forma tan fuerte, tan grande, que cuando sucedió eso empecé a sentir paz, empecé a sentir amor, empecé a sentir tranquilidad. Y le dije: Señor, ya no más, te lo entrego. Pero fíjate todo el tiempo que pasó. Yo empecé de las 10 en la mañana y cuando yo reaccioné mis hijos salían a las 4:30 y yo salí de la casa a las 4:25 de la tarde. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 6 horas que para mí se me hicieron como 15 minutos estando en su presencia. Dios quiere de verdad. Esa es la buena noticia, Él anhela transformar nuestra vida. Vuelvo a hacer la pregunta entonces, amados hermanos, ¿cuántos anhelan ser transformados por Dios? ¿Verdad que sí? ¿Por qué no te pones de pie? Hemos visto 3 cosas que tenemos que poner en práctica si queremos entrar en ese proceso de transformación. Apartarnos para estar en comunión con Dios. Aprender a guardar silencio y a escuchar lo que Dios nos dice en la oración. Y entregar todo, dándole el primer lugar a Él. Yo quiero que cierres tus ojos ahí en donde estás. Y en esta noche yo quiero hablar a tu espíritu, amado hermano. Quiero hablar a tu corazón. Y en obediencia a Dios quiero decirte esto. Dios anhela transformar tu vida, hermano. Transformar tu vida, hermana. Prestemos oído atento a lo que Él ha estado hablando a lo largo de exagerado 6 meses para acá. Dios una y otra vez ha estado hablando: vuélvete a mí, vuélvete a mí, vuélvete a mí. Entonces ahí en donde tú estás yo te voy a pedir, cierra tus ojos y dile: Señor, aquí estoy. Señor, yo quiero que tú hagas algo en mi vida. Yo quiero que tú transformes mi corazón, Señor, que tú cambies cosas. Hay situaciones no arregladas que tienen que salir. Actitudes que a lo mejor tal vez creemos que estamos en una actitud correcta y la verdad es que no es así. Ponte a hacer ese inventario de aquellas cosas que hay en ese desván, en ese cuarto, en lo más hondo y profundo de tu corazón, en donde almacenas y guardas todo aquello que te lastima, todo aquello que te tiene mal. Piensas, haz esa contabilidad acerca de ese inventario que tienes que hacer de ese lugar. Y empieza a decirle: Señor, aquí está mi vida, Señor. Aquí estoy. Yo quiero estar en ese tiempo contigo, Señor, siendo transformado por ti, Señor. Hay áreas de mi corazón, Señor, que necesitan ser sanadas, Señor, que han propiciado que mi forma de ser, mi forma de actuar, mi forma de pensar, Señor, se ha modificado, Señor. En donde ya no confío, en donde ya no creo, en donde ya no tengo, bendito Señor, amor para los demás. En donde hay rencor, donde hay resentimiento, donde hay soberbia, Señor, en donde hay situaciones que sé que a ti no te agradan, Señor. Vamos, ahí en donde estás, yo te voy a pedir, levanta tu mano y dile: Señor, yo aquí estoy en esta noche, Padre, queriendo entregar todo. Yo quiero entrar en ese proceso de transformación, Señor. Yo quiero, Señor, tener el anhelo, no solamente el deseo de que tú hagas algo poderoso en mi vida, Señor, y que tú, Señor, me ayudes a limpiar cada área de mi corazón, Señor, que está lastimado, que está dañado, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, clamamos en esta hora, Señor, que la obra transformadora de tu Espíritu Santo venga en cada corazón, Señor. Venga y toque los corazones, bendito Señor. Venga y sea quien convenza, Señor. No nosotros, Señor, queriendo decir: Señor, creo que es esto, creo que es lo otro, sino que a través de la obra de tu Espíritu Santo, de la revelación poderosa de tu Espíritu Santo, Señor, cada uno proceda a la sanidad espiritual en el corazón, Señor. Necesitamos ser cambiados, necesitamos ser transformados, necesitamos ser restaurados. Vamos, si tú tienes ese anhelo en tu corazón,
Levanta tus manos y dile: Señor, yo anhelo ser tocado, yo anhelo ser transformado, Señor. Hay áreas de mi vida que no me gustan, Señor. Hay ocasiones que ni siquiera yo me caigo bien, Señor. Me siento mal conmigo mismo por situaciones que no he podido entregar, Señor. Aquí estoy delante de ti, Señor. Tú sabes cuáles son, Señor. Tú sabes cuáles son las áreas, bendito Señor. Espíritu Santo, trae revelación a cada hermano, a cada hermana, bendito Dios, y empieza a mostrar, Señor, empieza a revelar las cosas que tienen que entregarte en esta noche, Señor. Que podamos salir de aquí, Señor, entendiendo que tenemos que entrar en el proceso de transformación de nuestras vidas, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor. Vamos, levanta tu voz, dile: Señor, yo aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Anhelo tu presencia, anhelo que tú vengas y cambies. Anhelo, Señor, deseo con todo mi corazón, con desesperación, Señor. Anhelo que tú hagas una obra gloriosa en mí, Señor. Que tú cambies, que tú limpies, que tú sanes, que tú restituyas, Señor. Que tú recobres, Señor, todo lo que hemos perdido, Señor. Que tú lo vuelvas hacia nosotros, Señor. Cambia circunstancias, cambia situaciones, cambia maneras de pensar, Señor. Cambia paradigmas que tenemos en el corazón, Señor. En esta noche, Señor, queremos entregarte todo, Señor. Queremos reconciliarnos contigo, Señor. Queremos obedecer, Señor, al énfasis que tú has venido haciendo, Señor, a lo largo de tanto tiempo en la iglesia, Señor. Queremos que tú hables a nuestra vida. Queremos que tú hables a nuestro corazón, Señor. Espíritu de Dios, fluye en medio de nosotros, Señor, y haz esa obra, Señor. Haz esa obra, Padre, porque en la medida en la que estemos bien, Señor, lograremos ser sanados espiritualmente, Señor. Y así podremos hacer la obra que tú, a la cual nos has llamado, Señor. Vamos, levanta tus manos y dile: Señor, aquí estoy, Señor. Sigue revelando, sigue hablando a mi vida, Señor. Espíritu Santo, yo te pido, Señor, que aún al salir de este lugar, amado Dios, cada uno de nosotros sea confrontado, Señor, por la revelación que tú vas a hacer a cada uno, Dios. Aún, Señor, estando en sus camas, bendito Señor, trae revelación. Habla a sus corazones, habla a sus vidas. Haz que haya un cambio profundo, Señor. Haz que puedan entrar en este tiempo, Señor, en donde puedan apartar un tiempo poderoso contigo, Señor, en donde ellos puedan clamar a ti, Señor, y que tú les reveles, Señor. Ayúdalos, Señor. Si sus actividades, Señor, no se los permiten, Señor, tú abre el espacio, tú muestra el momento, tú muestra el tiempo, Señor, y el lugar en donde ellos pueden hacer esto, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor. Nos ponemos en tus manos. Nos ponemos en tus manos. Ahora yo te pido solamente dale gracias a Dios y dile: Señor, gracias, porque yo sé que estás hablando a mi vida. Gracias porque sé que estás hablando a mi corazón, Señor. Sé que tú estás obrando, Señor. Sé que tú estás tratando, Señor. Sé que tú sigues hablando. Sé que tú sigues siendo fiel y te interesas por mí, Señor. Gracias. Gracias por todo eso que tú hablas a mi vida, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor. Agradece al Señor, agradece al Señor. Él está aquí en medio de nosotros queriendo hacer algo. Así que toma este mensaje y dile: Señor, gracias. Gracias porque me confronta, Señor, pero sé que es para mi bien, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos, bendito Dios, en esta noche, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor en esta noche. Él es fiel con nosotros. Amén.